asambleísta María Paula Romo. Gracias, presidente. Unos breves comentarios sobre el tema del veto y lo que la Asamblea podría hacer sobre eso. Yo creo que lo primero que debemos lamentar, señor presidente, es que las peores sospechas estuvieron bien fundadas. Que cuando debatíamos aquí y muchos colegas nos decían, estamos discutiendo el código, estamos discutiendo la fórmula, estamos llegando a acuerdos, confíen, conversemos. Y algunos de nosotros decíamos, nuestra preocupación es el veto, la fórmula que se discuta aquí no será la fórmula que se aplique en elecciones, la fórmula se decidirá a través del veto más allá de sus propios acuerdos. Ese fue el peor de nuestros temores y la mayor de nuestras desconfianzas cuando debatimos la reforma al Código de la Democracia. Y creo que lo primero que hay que decir es que efectivamente se cumplió. Más allá de los acuerdos en los que muchas personas aquí confiaron y de los que otros dudamos, más allá de esos acuerdos, más allá de los acuerdos de su propia bancada, el presidente a través del veto decide a su medida la fórmula electoral para las próximas elecciones. Exactamente lo que nos quejamos que la partidocracia había hecho durante los últimos 25 años. Reformar a última hora las reglas electorales según sus proyecciones inmediatas. Era tan despreciable lo que había pasado que pusimos una norma expresa en la Constitución diciendo que no puedan cambiar hasta un año antes para evitar estos cálculos y estos ajustes. Sin embargo, aquí estamos hoy discutiendo con rumores que a varios de nosotros nos ha preguntado incluso la prensa, de que incluso... Roche, por favor, fuera de la asamblea, lo que quiera. ¿Y por qué se da por aludirse? Continúe, asambleísta. Señor presidente, lamento que haya interrumpido mi exposición, el asambleísta Roche y usted. Comparto el cartel, pero lamento también que lo haya suspendido. Le decía, señor presidente, que con el veto, el peor de nuestros temores se cumplió. El presidente, a última hora, reformó la fórmula de asignación de escaños. Exactamente lo que le dijimos a toda la partidocracia, a los partidos políticos tradicionales del Ecuador, que era lo que nos tenía cansados y lo que había minado la confianza en el sistema político y en el sistema electoral ecuatoriano. Y aquí estamos, a pocos días de que se termine el plazo, con un Consejo Nacional Electoral aparentemente dispuesto inclusive a mover las fechas del calendario electoral para que entren a regir las nuevas reglas para la próxima elección. Creo que lo primero es que pongamos esto en un contexto histórico y en lo lamentable que resulta que repitamos uno de los peores capítulos de la historia del sistema político ecuatoriano y de la historia reciente. Tan reciente que la mitad de los que estamos aquí sentados hicimos campaña diciendo que no se iba a repetir. Así de reciente es lo que hoy estamos volviendo a hacer. ¿Cuál es la fórmula? El método de Hunt, el método de Hart, es exactamente lo que estamos discutiendo. Yo quiero leer solamente una frase de un querido compañero y colega en la revista Nueva Sociedad, que habla de las elecciones para la Asamblea Constituyente y nos recuerda que si hubieran sido las fórmulas electorales de la del 98, país habría tenido 127 de los 130 asambleístas, y con las fórmulas electorales del 2003, 113 de los 130 asambleístas. Y con el método de Hunt
96 de los 130 asambleístas. Estamos usando un método menos proporcional que el que le propusimos al Ecuador para ir a la Asamblea Constituyente. No importa si la suma de la diapositiva o la otra está mal hecha, si está mal dividido, eso es lo de menos. Todos tenemos claro que el método de Hont favorece la representación de las mayorías e impide la participación formal electoral de los grupos más pequeños. Todos estamos conscientes porque muchos de nosotros lo hemos peleado durante años, porque hemos escrito cosas y porque hemos dado clases diciendo que precisamente la posibilidad de que esos pequeños sectores políticos estén representados es lo que ha aliviado la presión de la demanda social y ha evitado el contagio de la violencia que tienen nuestros vecinos. Todo eso hemos dicho en contra del método que hoy día estamos dispuestos aparentemente a allanarnos. Quiero, señor presidente, llamar la atención sobre lo que dice el artículo, el veto respecto del artículo 21, porque el problema no es solamente si es que los medios de comunicación van a poder cubrir o no de determinada manera, que es absolutamente ambigua la forma en la que está escrita la redacción de la prohibición. No solamente es eso, sino que tenemos un artículo que tiene que poner las excepciones para la publicidad estatal. Las excepciones, es decir, se prohíbe la publicidad estatal en época de campaña, excepto en los siguientes casos. Si es una excepción, deberían ser casos realmente especiales y estar absolutamente restringidos. Y el artículo 4, compañeros y compañeras, dice u otra de naturaleza similar. Ni siquiera lo voy a leer completo, pero dice u otras de naturaleza similar. Entonces, estamos incluyendo un etcétera en qué es lo que vamos a permitir entre las excepciones. Realmente es tristísimo que hoy estemos discutiendo qué es el veto, a qué se refiere, lo que esto significa para la historia de la política en el Ecuador, para lo que nosotros le habíamos dicho al país que no íbamos a repetir. Y yo solo quiero añadir algo más, señor presidente. Esta tarde, o cuando se vote este veto, no solamente estamos discutiendo las reglas electorales para la próxima ocasión o para el próximo año. Creo que de la posición de la bancada de país respecto de este veto, también estamos discutiendo cuál es la credibilidad y la confianza con la que vamos a poder llegar a acuerdos en el seno de esta Asamblea en el futuro.